millón de personas padecen de falla cardíaca y el 2% de esta población requiere un trasplante cardíaco. En los mayores de 65 años que se presentan a la consulta por un cuadro de disnea relacionada con el ejercicio, 1 de cada 6 tendrán falla cardíaca no reconocida. Y usualmente la mortalidad es muy alta, a un año es del 20% y a los 5 años alcanza una mortalidad del 53%. Vamos a aclarar unos términos que vamos a ir hablando a través de la exposición. Entonces, de acuerdo a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, vamos a hablar de una falla cardíaca con FEBI conservada, FEBI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo, cuando el valor es igual o mayor al 50%, levemente deprimida cuando la FEBI está entre el 41 al 49% y deprimida o reducida cuando menor o igual al 40%. Hay otro término muy importante que es la falla cardíaca con FEBI mejorada o recuperada. Son aquellos pacientes que han tenido un antecedente de una falla cardíaca con FEBI reducida, es decir, menor o igual al 40%, que posteriormente al tratamiento y después de haber realizado un ecocardiograma, estos pacientes presentan una FEBI preservada por encima del 50%. Es muy importante porque en este grupo de pacientes se debe continuar con el tratamiento modificador. Y según el tiempo de evolución se define falla cardíaca crónica cuando los síntomas están en un periodo de tiempo y estable cuando el paciente no ha presentado una descompensación en el último mes de evolución. Y falla cardíaca aguda es un cuadro de aparición rápida o empeoramiento de los síntomas o signos de falla cardíaca. ¿Cómo se define falla cardíaca? De acuerdo a la FEBI, entonces ya hemos mencionado los criterios. Si es una falla cardíaca con FEBI reducida, entonces el paciente que se presente con signos y síntomas y un ecocardiograma que muestre una fracción de eyección del ventrículo izquierdo por debajo o igual del 40%, lo definimos como una falla cardíaca reducida. Se requieren esos dos criterios. Levemente deprimida, también el criterio clínico de signos, síntomas, con una FEBI del 41 al 49% y falla cardíaca preservada o conservada, signos, síntomas, la FEBI mayor o igual al 50%. Pero aquí sí es muy importante que se requiere otro criterio adicional, que son las alteraciones funcionales o estructurales en el ecocardiograma consistentes con trastornos de la relajación, es decir, disfunción diastólica, y también evidencia de presiones de llenado del ventrículo izquierdo aumentado, incluyendo en este caso ya la elevación de los biomarcadores como el BNP o el ProBNP. La clasificación de la falla cardíaca de acuerdo a la clase funcional, ¿sí? La clasificación de la New York en estos casos se divide en 4 grados. El grado 1 es el paciente que no tiene síntomas relacionados con su actividad física habitual ordinaria. Grado 2 ya presenta síntomas especialmente con grandes esfuerzos. Grado 3 que presenta síntomas con pequeños esfuerzos al bañarse, al comer o al peinarse. Y grado 4 son los síntomas que se presentan con el reposo. Estos son los estadios de la falla cardíaca de acuerdo a la Asociación Americana del Corazón y del Colegio Americano de Cardiología. Lo dividen en 4 estadios. Estadio A o riesgo de falla cardíaca son aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para falla cardíaca sin síntomas previos
o actuales de falla cardíaca, y el ecocardiograma no va a mostrar alteraciones estructurales o funcionales en estos casos. Entonces son aquellos pacientes con hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular, diabetes, obesidad, exposición a agentes tóxicos o cardiomiopatías de origen genético. Estadio B, prefalla cardíaca, son aquellos pacientes que tampoco han tenido síntomas o signos previos o actuales de falla cardíaca y que presentan evidencia de uno de los siguientes hallazgos. Ya el ecocardiograma pues va a mostrar alteraciones estructurales, no es un ecocardiograma normal, o evidencia de presiones de llenado elevadas o un factor de riesgo, ya sea el incremento de los biomarcadores como el BNP o proBNP, y también una troponina persistentemente elevada en ausencia de otros diagnósticos. Ya el estadio C es el paciente que presenta signos o síntomas previos o actuales de falla cardíaca y un ecocardiograma que va a mostrar alteraciones funcionales o estructurales con aumento de las presiones de llenado. Y estadio D es la falla cardíaca avanzada. En estos casos son aquellos pacientes que son refractarios al tratamiento habitual y requieren ya un manejo con dispositivos especiales, ya sea una terapia puente para trasplante, una terapia puente de mantenimiento en estos casos, y han presentado hospitalizaciones recurrentes. ¿Cuáles son las causas de la falla cardíaca? Entonces, la principal causa de la falla cardíaca es la enfermedad coronaria, ya sea secundaria a un infarto o arritmias cardíacas. Las pruebas específicas para diagnóstico de enfermedad coronaria es la coronariografía, pruebas invasivas y pruebas no invasivas como el angiotac de tórax o también el ecocardiograma con estrés o exámenes de medicina nuclear. Otra causa muy frecuente es la hipertensión arterial. Usualmente se manifiesta con una falla cardíaca con PEVI conservada. En estos casos, el diagnóstico se hace a través de la monitorización automatizada o la toma en casa de la tensión arterial, y ya en casos secundarios, especialmente pues lo que es la polisomnografía o el renograma o ecografía de las arterias renales. Valvulopatías, entonces están las primarias, estenosis aórtica, las secundarias por falla cardíaca que pueden causar una alteración funcional usualmente del anillo mitral, y valvulopatías congénitas. El examen de elección en estos casos es el ecocardiograma transesofágico. Arritmias, mantener una frecuencia cardíaca elevada en pacientes con fibrilación auricular va causando dilatación de cavidades auriculares y ventriculares y pueden llevar a un cuadro de falla cardíaca. El examen de elección pues sería el Holt. Miocardiopatías, en este caso dilatadas, hipertróficas, restrictivas por toxinas, alcohol, cocaína, hierro también, periparto o el síndrome de Takotsubo. En estos casos las recomendaciones es el ecocardiograma o la resonancia magnética cardíaca. Cardiopatías congénitas, ¿sí? Por ejemplo, transposición de grandes vasos, cortocircuitos arteriovenosos, la tetralogía de Fallot o anomalías de Einstein, infecciones en nuestro medio, tener en cuenta la alta frecuencia, prevalencia que tenemos de la enfermedad de Chagas. En estos casos, pues el diagnóstico se hace con serología y también nos puede ayudar muchísimo la resonancia cardíaca. Otras causas inducidas por fármacos, especialmente medicamentos utilizados en el tratamiento del cáncer, enfermedades infiltrativas, tenerlas en cuenta en adultos mayores con cuadro de una falla cardíaca, con FEVI preservada sin antecedentes de hipertensión ni enfermedad coronaria, descartar amiloidosis, también la sarcoidosis, enfermedades de depósito, especialmente la hemocromatosis, enfermedades endomiocárdicas posterior a radioterapia,
enfermedades del pericardio, ya sean calcificativas o infiltrativas, alteraciones metabólicas, especialmente el hipertiroidismo, la diabetes mellitus, los feocromocitomas, o nutricionales por déficit de vitaminas, especialmente la vitamina B, tiamina, B1 o también el selenio, y enfermedades autoinmunes. Acá les presento un estudio que fue publicado por la Asociación Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de las causas más frecuentes de falla cardíaca, publicado en el 2012. Como lo ven ustedes, la que ocupó el primer puesto fue la cardiopatía isquémica, que representó el 38.7%. La segunda, en las cuales no se pudo establecer la causa, 21.6%. Causas valvulares, el 10.5%. Chagas tiene una alta prevalencia en nuestro medio, el 10.3%, y la hipertensiva, el 12.2%. ¿Cuál va a ser la presentación clínica? La guía europea divide la presentación clínica en síntomas típicos y menos típicos, y en signos más específicos y menos específicos. El síntoma típico, ya lo hemos mencionado, la presentación es la disnea, ¿sí?, en todas sus manifestaciones, ya sea ortopnea, disnea paroxística nocturna, una tolerancia disminuida del ejercicio, la fatiga, el cansancio y la inflamación de tobillos. Y menos típicos, la tos, la sibilancia, la pérdida de apetito. En adultos mayores siempre tener cuidado. Un cuadro de delirium, de confusión en ancianos, una manifestación puede ser la falla cardíaca. Decaimiento, las palpitaciones, el síncope. Y los signos más específicos es el aumento de la presión venosa yugular, es decir, la incurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular, S3, y el impulso apical desplazado del corazón. Menos específicos, aumento de peso, pérdida de peso, usualmente se da en pacientes con falla cardíaca avanzada, soplo cardíaco, el edema periférico, el derrame pleural, la taquicardia, la hepatomegalia, ascitis y las extremidades frías. ¿Cuáles van a ser las ayudas diagnósticas? Lo ven ustedes, la clase y el nivel de evidencia que se les debería solicitar a todos los pacientes con un cuadro sugestivo de falla cardíaca. Entonces, están inicialmente los marcadores bioquímicos como el BNP y el ProBNP. Se les deberían solicitar un electrocardiograma de 12 derivaciones, el ecocardiograma transtorácico y la radiografía de tórax en este caso. Y análisis sanguíneo habitual, que debe incluir un hemograma, pruebas de función renal, electrolitos, función tiroidea, glucosa en ayunas, una hemoglobina glicosilada y hierro, especialmente lo que es la saturación, el porcentaje de saturación de transferrina y ferritina en este grupo de pacientes, porque algunos pacientes son candidatos a la colocación de hierro endovenoso. Dentro de las pruebas diagnósticas no invasivas, el ecocardiograma se convierte en el examen de primera elección, el gold estándar para diagnóstico y clasificar. Ustedes también saben que eso nos permite clasificar si el paciente tiene una falla cardíaca conservada, levemente deprimida o deprimida en estos casos. Otros exámenes, como el ecocardiograma transesofágico, usualmente está indicado en aquellos pacientes que tienen enfermedades valvulares, insuficiencias o estenosis, ¿cierto?, endocarditis, cardiopatía congénita, y también en el caso de fibrilación auricular nos sirve para descartar la presencia de trombos en la auriculilla izquierda. Ya ecocardiogramas con estrés usualmente es una prueba no invasiva, inducible para isquemia, digamos que es un examen
electivo en aquellos pacientes que tengan una probabilidad intermedia o baja de enfermedad coronaria. Otro tipo de exámenes ya invasivos como la coronariografía está recomendado en aquellos pacientes que se presentan con un cuadro sugestivo de angina que sea refractaria al tratamiento farmacológico o que hayan presentado arritmias ventriculares sintomáticas, episodios de taquicardia ventricular. Y también se debe considerar en aquellos pacientes con una falla cardíaca con FEBI reducida, con pruebas no invasivas de isquemia positivas y una probabilidad pretest para enfermedad coronaria intermedia o alta. La resonancia también es otro examen, resonancia miocárdica, usualmente está recomendada para valorar la estructura y la funcionalidad del miocardio, del corazón, en pacientes que tengan una mala ventana acústica, aquellos pacientes con obesidad que tienen mala ventana acústica para realizar un buen ecocardiograma, y también está recomendado en aquellos pacientes con enfermedades infiltrativas, ya hemos mencionado, como amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, y en pacientes con miocardiopatía dilatada se puede también realizar una resonancia, en este caso con gadolinio, para diferenciar el daño miocárdico del daño no isquémico. Importante cuando realicemos la interpretación de los péptidos natriuréticos, hay múltiples causas que lo pueden elevar, hay causas cardíacas, no cardíacas, la recomendación es que también, como hay causas no cardíacas, especialmente la edad avanzada que lo pueda elevar, hacer ajustes de acuerdo a la edad que tengan los pacientes. Dentro de las causas cardíacas que pueden elevar los péptidos natriuréticos, pues ya sabemos, la falla cardíaca por distensión de la aurícula izquierda, el síndrome coronario agudo, el tromboembolismo pulmonar, miocardiopatías hipertróficas, cardiopatías congénitas, la hipertensión pulmonar, y no cardíacas, la edad avanzada, el ACV, ya sea isquémico, hemorrágico, alteraciones en la función renal o hepática, el EPOC, infecciones graves con compromiso hemodinámico, quemaduras graves, las anemias y alteraciones metabólicas como tirotoxicosis, cetoacidosis diabética. Este es el algoritmo diagnóstico para falla cardíaca estable, no para falla cardíaca descompensada. Entonces, si tenemos una sospecha clínica en un paciente probablemente con una disnea progresiva, que al examen físico encontremos ingurgitación yugular, hepatomegalia, edemas, si hay factores de riesgo y un electrocardiograma normal, la recomendación es realizar biomarcadores bioquímicos, en este caso, pues los péptidos natriuréticos en consulta. Si el BNP es mayor de 35 o el ProBNP es mayor o igual a 125, es un paciente con alta probabilidad de falla cardíaca, se le debe realizar ecocardiograma y de acuerdo a los hallazgos del ecocardiograma, pues ya podemos definir el fenotipo de falla cardíaca. Si está por debajo la FEBI del 40%, pues ya sabemos que es un paciente con una falla cardíaca con FEBI reducida. Si está entre el 41 al 49%, con una FEBI ligeramente reducida, y si es mayor o igual al 50%, con una FEBI de una falla cardíaca con FEBI conservada o preservada. Si los biomarcadores bioquímicos no están elevados, pues se considera muy poco probable. Estos biomarcadores tienen una alta sensibilidad, un valor predictivo negativo muy alto, muy poco probable el diagnóstico de falla cardíaca, y se deben considerar otros diagnósticos alternativos. ¿Cuáles van a ser los objetivos en el tratamiento de la falla cardíaca? Pues lo primero es mejorar la sintomatología, mejorar lo que es la disnea y la calidad de vida,
y prevenir lo que son las hospitalizaciones y disminuir la mortalidad en este grupo de pacientes. ¿Qué intervenciones vamos a hacer de acuerdo a los estadios? En el estadio A, que es el paciente que tiene factores de riesgo, pero que su ecocardiograma no muestra alteraciones funcionales ni estructurales y que previamente pues, no ha tenido síntomas de falla cardíaca o actualmente no cursa con síntomas de falla cardíaca. Pacientes con hipertensión, pues optimizar el control, idealmente cifras tensionales sistólicas entre 120 a 129 y diastólicas entre 70 a 79 milímetros de mercurio. Pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular o establecida o un alto riesgo para enfermedad cardiovascular, pues el uso de los inhibidores del SGLT2 como empaglifosina o dapaglifosina. Pacientes con enfermedad cardiovascular, pues el manejo óptimo de estas patologías. Pacientes con exposición a agentes cardiotóxicos, una evaluación multidisciplinaria. Cardiopatía genética, pues el tamizaje genético en este grupo de pacientes. Estadio B, ya lo hemos mencionado, que son aquellos pacientes en prefalla cardíaca que no han tenido previamente o actualmente signos de falla cardíaca, pero que realizamos un ecocardiograma y ya el ecocardiograma nos muestra alteraciones estructurales o funcionales o los biomarcadores, especialmente el BNP o el proBNP, están elevados o una troponina persistentemente elevada sin otra causa aparente. Entonces, los pacientes con una FEIBI, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor o igual al 40%, los IECAS, ¿sí? Pacientes con infarto reciente y FEBI por debajo del 40%, preferir los IECAS en estos casos. Si no son tolerados, los ARA2, los pacientes con FEI del 40%, beta bloqueadores, preferiblemente el succinato de metoprolol, el carvedilol o el bisoprolol. En aquellos pacientes con una FEBI reducida, en este caso por debajo del 30%, con una muy buena esperanza de vida al año y 40 días posinfarto, se debe considerar la implantación del cardiodesfibrilador y en pacientes con cardiomiopatía no isquémica, realizar exámenes y consejería genética. Lo que hemos mencionado previamente, entonces el control de la hipertensión arterial que previene el desarrollo de la falla cardíaca y hospitalizaciones por falla cardíaca, el uso de estatinas en el grupo de pacientes con un riesgo cardiovascular alto o muy alto también ha demostrado retrasar el desarrollo de falla cardíaca y prevenir las hospitalizaciones por falla cardíaca. Los inhibidores de SGLT2 cada vez más usado en aquellos pacientes con diabetes y un alto riesgo de enfermedad cardiovascular y también pues se recomienda lo que es una intervención integral de los efectos nocivos que tiene el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, la ingesta excesiva de alcohol, pues con la finalidad de prevenir o retrasar el desarrollo de falla cardíaca. Vamos a hablar de la terapia farmacológica en aquellos pacientes con falla cardíaca con FEI reducida, es decir, con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor o igual al 40%. Entonces, se recomienda como medicamento de primera línea el valsartán sacubitrilo, que ha demostrado reducir hospitalizaciones por falla cardíaca y muerte. En estos casos se debe preferir por encima del IECA o el ARA2 porque son más potentes en reducir mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca. En aquellos pacientes hospitalizados por falla cardíaca con FEBI reducida, que recibieron tratamiento óptimo, que ya están estables clínicamente, se pueden iniciar en el ámbito hospitalario antes de la salida
la combinación de valsartán sacubitrilo siempre y cuando el BNP esté por debajo de 100 o el ProBNP esté por debajo de 300. Entonces, ya hemos mencionado el primer medicamento, valsartán sacubitrilo. El segundo medicamento, en aquellos pacientes que se presenten con falla cardíaca con FEI reducida, se recomienda el inicio de un beta bloqueador, ya lo hemos mencionado, preferiblemente el carvedilol, bisoprolol o el succinato de metoprolol, con el fin de disminuir el riesgo de falla cardíaca y muerte. El tercer medicamento ya son inhibidores de los mineralocorticoides, siempre y cuando el paciente tenga una tasa de filtración glomerular por encima de 30 mililitros por minuto o unos niveles de potasio por debajo de 5. En este caso, lo que es la espironolactona o uno más selectivo como la eplerenona en estos casos. Y también el uso de los inhibidores del SGLT2 como dapaglifosina o empaglifosina, que reducen el riesgo de hospitalización por falla cardíaca y muerte. Otro tipo de medicamento, los diuréticos de asa, solo se deben administrar en los pacientes que tengan síntomas o signos de congestión con el fin de aliviar los síntomas, mejorar la capacidad y reducir la hospitalización por falla cardíaca. Si el paciente no tiene signos o síntomas de congestión, no se deben administrar diuréticos de asa en este grupo de pacientes. IECA o ARA2, en este caso, en aquellos pacientes que sean intolerantes a los ARNI, es decir, a la combinación del valsartán más sacubitrilo, o en algunos casos, pues que no haya disponibilidad del ARNI, siempre deben estar asociados al uso del beta bloqueador, los antagonistas mineralocorticoides y los inhibidores del SGLT2. Digoxina, cada vez más en desuso. Ustedes ven ahí el nivel de evidencia 2B, y en este caso la recomendación son aquellos pacientes que están en ritmo sinusal, con falla cardíaca, con FEI reducida, con todo el tratamiento médico óptimo, y a pesar de eso persiste con una pobre clase funcional 2 a 4, ha demostrado mejorar la clase funcional y reducir el riesgo de hospitalizaciones. Otro tipo de medicamentos, los inhibidores del canal IF, la ivabradina, están indicados en aquellos pacientes sintomáticos, es decir, con una clase funcional 2-4, con una FEBI por debajo del 35%, en ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca por encima del 70%, a pesar del uso adecuado de beta bloqueadores a dosis tope, asociado pues a todo el tratamiento óptimo, IECA o ARNI, los beta bloqueadores y la espironolactona sería una indicación 2A en estos casos. Y la otra serían aquellos pacientes también con una FEBI por debajo del 35%, en ritmo sinusal y frecuencia cardíaca mayor al 70 latidos por minuto, que tienen contraindicación o que han presentado intolerancia al uso de los beta bloqueadores. Otra combinación, no la tenemos en Colombia, pero es muy importante que la conozcan: hidralazina dinitrato de isosorbide. La recomendación que tiene mayor evidencia son aquellos pacientes afrodescendientes con una FEBI menor del 35% o menor del 45%, siempre y cuando esté asociado con dilatación del ventrículo izquierdo, con una clase funcional 2 a 4, a pesar de todo el tratamiento óptimo. Y otra indicación son aquellos pacientes que presentan intolerancia a los IECA o a los ARA2, se podría utilizar esta combinación. Otro tipo de medicamentos con menor evidencia, 2B, es el Vericiguat, para pacientes
que tengan síntomas de falla cardíaca a pesar del tratamiento con el IECA o el ARNI para reducir el riesgo de mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca. En esta diapositiva, en estos cuadros, presento las dosis utilizadas. Algo muy importante cuando utilizamos los medicamentos modificadores de falla cardíaca, la mejor evidencia en reducción de mortalidad y hospitalización se presenta cuando alcanzamos la máxima dosis tolerable de los medicamentos. La idea es que con el valsartán sacubitrilo alcancemos una dosis máxima de 200 miligramos cada 12 horas en este grupo de pacientes. Los beta bloqueadores, de acuerdo al tipo de beta bloqueador, si utilizamos carvedilol, la idea es que la dosis máxima tolerada es de 25 miligramos cada 12 horas, si es bisoprolol, 10 miligramos día, y si es metoprolol succinato, 200 miligramos al día. La espironolactona se pueden iniciar dosis de 12.5 y la dosis máxima recomendada es de 50 miligramos día. Y el único medicamento que no requiere titulación, que la dosis es fija, es el de los inhibidores del SLT2, que es de 10 miligramos, ya sea de la empaglifosina o de la dapaglifosina en estos casos. Vamos a hablar ya de otro tipo de tratamiento en falla cardíaca. En este caso, ya las intervenciones que se hacen con el uso de ciertos dispositivos. El primer dispositivo es el uso del desfibrilador automático implantable. La recomendación para este dispositivo son aquellos pacientes que tengan una falla cardíaca sintomática, es decir, una clase funcional 2, 4, de etiología isquémica, siempre y cuando no hayan presentado un infarto en los últimos 40 días, que tengan una fracción de eyección menos del 45%, pese al tratamiento óptimo durante un periodo de 3 o más meses, ¿sí? Y que tengan una muy buena esperanza de vida. Esta intervención demostró reducir el riesgo de muerte súbita y mortalidad por cualquier causa de falla cardíaca. Otra indicación, ya con menos evidencia, son aquellos pacientes que tengan las mismas condiciones, pero que la etiología de la cardiopatía no sea isquémica. Y en prevención secundaria son aquellos pacientes que hayan presentado una arritmia ventricular, es decir, un episodio de fibrilación o taquicardia ventricular con inestabilidad hemodinámica, que tienen también una muy buena esperanza de vida. En este grupo de pacientes ha demostrado reducir el riesgo de muerte súbita y mortalidad por cualquier causa. Otro dispositivo que es recomendado es la terapia de resincronización cardíaca. Es un marcapaso cuyos electrodos se colocan en ambos ventrículos para sincronizar lo que es la contracción y mejorar el gasto cardíaco, y esto ha demostrado reducir morbimortalidad y también mejorar los síntomas. ¿Cuál sería la indicación? Son aquellos pacientes con falla cardíaca, con FEBI por debajo del 35%, que se encuentren en ritmo sinusal, pero que tengan un bloqueo completo de rama izquierda con una duración del QRS mayor o igual a 150 milisegundos. Puede ser una alternativa, pero ya con un nivel de evidencia 2A, si la duración del QRS es de 130 a 149, y otra alternativa si es un bloqueo de rama derecha, siempre y cuando la duración del QRS esté entre 130 a 149 milisegundos. Otro tipo de intervención es el uso de MitraClip. La indicación son aquellos pacientes que tengan una insuficiencia mitral moderada o grave,
es decir, funcional por dilatación del anillo mitral en aquellos pacientes que persistan sintomáticos a pesar del tratamiento médico óptimo en estos casos. Ustedes la ven aquí, es este clip. Usualmente lo que va a mejorar es el cierre y la apertura de la válvula mitral. Este ya es un resumen de lo que hemos mencionado. Entonces, intervenciones que reducen morbimortalidad, disminuyen hospitalizaciones y mejoran clase funcional. Definitivamente, la combinación de valsartán más sacubitrilo en aquellos pacientes que sean intolerantes o que no haya disponibilidad, la alternativa es el uso de los IECAS. El segundo medicamento, los beta bloqueadores, preferiblemente lo que es el metoprolol succinato, el bisoprolol o el carvedilol, los antagonistas mineralocorticoides, espironolactona o eplerenona, y los inhibidores del SLT2 como dapaglifosina o empaglifosina. Estos son los 4 fantásticos. Medicamentos, en caso que se presente ya con sobrecarga de volumen, con edemas, con disnea, los diuréticos de asa, pero mientras no esté con síntomas de congestión, nunca se deben utilizar los diuréticos. Ya la terapia con dispositivos en pacientes con ritmo sinusal, con FEBI por debajo del 35%, que persistan sintomáticos a pesar de todo el tratamiento anteriormente mencionados, que tengan un bloqueo de rama izquierda, cuya duración sea mayor de 150 milisegundos, el uso de la terapia de resincronización cardíaca. También ya con menos evidencia, las mismas condiciones, pero una duración del bloqueo completo, del bloqueo de rama izquierda entre 130 a 149. Etiología isquémica, ya hemos mencionado, con fracción de eyección por debajo del 35%, con una muy buena esperanza de vida en este grupo de pacientes, a pesar de la terapia médica óptima, que sigan sintomáticos, la implantación del cardiodesfibrilador. En etiología no isquémica también se puede considerar la implantación del cardiodesfibrilador. Fibrilación auricular, posteriormente vamos a ver el tratamiento, pero aquí recalcan la importancia de la anticoagulación, también para el control de la respuesta ventricular, el uso de otros medicamentos como la digoxina, ya intervenciones para el aislamiento de la vena pulmonar en enfermedad coronaria, ya sean intervenciones percutáneas con la implantación de un stent o también ya tratamientos quirúrgicos, déficit de hierro, vamos a ver cuáles son las indicaciones, el uso endovenoso de la carboximaltosa férrica en estenosis aórtica, ya sean intervenciones percutáneas o quirúrgicas, en insuficiencia mitral en el paciente sintomático, con una insuficiencia mitral moderada o severa, la implantación del mitral clip en este grupo de pacientes, en pacientes con frecuencia cardíaca mayor de 70 latidos por minuto en ritmo sinusal, a pesar del uso de betabloqueadores a dosis máxima o que haya contraindicación, se puede considerar el uso de la ibabradina, y en pacientes con raza negra, la combinación de hidralazina con dinitrato de isosorbide. Ya en pacientes con falla cardíaca avanzada, mirar si tiene indicaciones de trasplante cardíaco o ya asistencia circulatoria mecánica, ya sea una terapia puente para trasplante, una terapia puente continua o permanente en este grupo de pacientes. La rehabilitación cardíaca, también importantísimo, y el abordaje ya multidisciplinario, una atención primaria por el médico internista, cardiología, el electrofisiólogo en algunos casos. ¿Cuál va a ser el tratamiento para aquellos pacientes que se presenten con falla cardíaca con FEBI levemente deprimida? Es decir, con una FEBI que está entre el 41 al 49%.
Diuréticos a necesidad siempre y cuando presenten signos o síntomas de congestión, y los inhibidores de SLT2, lo que es empaglifosina o dapaglifosina. Los otros medicamentos que hemos mencionado, pues el nivel de evidencia es 2B, lo que es el IECA, el ARA2, los antagonistas mineralocorticoides y el uso de los beta bloqueadores. Y en aquellos pacientes con FEBI preservada, ustedes ven que el tratamiento es exactamente el mismo que aquellos pacientes con FEBI levemente deprimida. Diuréticos a necesidad, los inhibidores del SLT2 y también con menos evidencia el uso de lo que es valsartán sacubitrilo, los antagonistas mineralocorticoides o los ARA2. Vamos a hablar de falla cardíaca aguda. ¿Cómo se define falla cardíaca aguda? Se define como una aparición rápida o empeoramiento de los signos o síntomas de falla cardíaca. Usualmente puede ser secundaria a una descompensación de una falla cardíaca crónica. En el 80% de estos pacientes tienen una falla previamente que se descompensa, o una falla cardíaca aguda que se manifiestan por primera vez por un cuadro de falla cardíaca, y usualmente la etiología de estos pacientes con cuadro de falla cardíaca aguda es de origen isquémico, inflamatoria, tóxica, también a veces por insuficiencia valvular aguda o secundaria al taponamiento pericárdico. ¿Cuáles son los factores desencadenantes, precipitantes de esta falla cardíaca? El primer factor es el síndrome coronario agudo. Es obligado siempre a descartar un infarto o un cuadro de angina, taquiarritmias, especialmente la fibrilación auricular, cuando se encuentra con una respuesta ventricular elevada, la hipertensión, las infecciones pueden descompensarnos, especialmente lo que es la neumonía, cuadros de sepsis en nuestro medio, la falta de adherencia, ya sea la restricción de sal o líquidos, o la no toma de medicamentos, las bradiarritmias, medicamentos, tener en cuenta los AINES, los glucocorticoides. En estos casos, el EPOC, el tromboembolismo, la enfermedad cardiovascular, o ya complicaciones mecánicas de un síndrome coronario agudo, como ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, lo que es la ruptura de un músculo papilar, traumatismos torácicos, intervenciones de cirugía cardíaca, disección o trombosis aórtica, o ya disfunción de una válvula nativa o una válvula protésica secundaria a un proceso infeccioso, usualmente la endocarditis. ¿Cuáles van a ser los exámenes diagnósticos que se deben solicitar en aquellos pacientes con falla cardíaca aguda? Entonces, electrocardiograma. La idea es que se haga al ingreso y posteriormente, si se requiere, también antes del alta. Posibles hallazgos para usualmente valorar la presencia de fibrilación auricular, isquemia, siempre es recomendado. Radiografía de tórax al ingreso, ¿cierto? Para valorar signos de congestión o también signos de infección, en este caso cuadros de neumonía. Ecografía pulmonar también nos permite valorar signos de congestión, derrame pleural. El ecocardiograma, ya lo hemos mencionado, es el Wall Standard, la prueba de oro, es recomendado. Los péptidos natriuréticos al ingreso y durante o al ingreso, ya para definir de forma hospitalaria el inicio de valsartán sacubitrilo, troponina, lo hemos mencionado, la principal causa de descompensación de la falla cardíaca es el síndrome coronario agudo. Todos estos pacientes deben tener troponina, creatinina al ingreso, y por el uso de diuréticos usualmente la recomendación es realizarla diariamente.
Otro examen es electrolitos también, especialmente lo que es el sodio, el fósforo, el estado del hierro, solicitando ferritina y porcentaje de transferrina antes del alta para definir qué pacientes son candidatos para la colocación endovenosa de carboximaltosa. TSH al ingreso, una causa de falla cardíaca son las causas endocrinas, dímero D al ingreso para descartar cuadros de tromboembolismo pulmonar, procalcitonina en casos de sospecha de una infección, lactato usualmente como un marcador de hipoperfusión, la acidosis láctica, y la oximetría de pulso o gases arteriales al ingreso para valorar el grado de insuficiencia respiratorio y trastornos de la ventilación. ¿Cuál va a ser la presentación clínica de la falla cardíaca aguda? Tiene 4 presentaciones. El paciente con falla cardíaca aguda descompensada. El otro es el edema pulmonar agudo, la falla cardíaca, en este caso de predominio derecho, una insuficiencia ventricular derecha y el choque cardiogénico. En la descompensación aguda de la falla cardíaca, el mecanismo fisiopatológico es una disfunción del ventrículo izquierdo, también retención de agua y sodio por parte del riñón. La causa principal de los síntomas es la retención de fluidos y las presiones de llenado aumentadas en este grupo de pacientes. Y el perfil hemodinámico son presiones diastólicas aumentadas del ventrículo izquierdo, el gasto cardíaco normal o bajo, y la presión arterial sistólica puede estar baja o normal. La presentación en este caso es una presentación más gradual, no es aguda en días, y la presentación clínica es una falla cardíaca húmeda y caliente o seca y fría, y el tratamiento de elección de acuerdo a la presentación es diuréticos, y si tiene signos de bajo gasto, de hipoperfusión, el uso de vasopresores. La segunda presentación ya mencionada, el edema pulmonar agudo, el mecanismo usualmente es la poscarga aumentada y hay una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. La causa principal de los síntomas es la redistribución de los líquidos, usualmente a nivel pulmonar. Las alteraciones hemodinámicas son presiones diastólicas del ventrículo izquierdo y presión de cuñas aumentados. El gasto cardíaco usualmente está normal y la presión sistólica usualmente es normal o alta. En este caso, pues la presentación es más aguda de un edema pulmonar. Desde el punto de vista clínico, la presentación es una falla cardíaca húmeda caliente y el tratamiento usualmente son diuréticos y vasodilatadores, preferiblemente el uso de nitratos, ya sea nitroglicerina o nitroprusiato. La otra presentación es la insuficiencia ventricular derecha. El mecanismo es una disfunción de las cavidades derechas del ventrículo derecho e hipertensión pulmonar precapilar. La causa de los síntomas pues es un aumento de la presión venosa central, alteraciones hemodinámicas, va a haber aumento de la presión diastólica del ventrículo derecho, el gasto cardíaco usualmente está bajo y la presión arterial sistólica está bajo. La presentación puede ser aguda o gradual, la presentación clínica seco y frío o húmedo y frío, y el tratamiento recomendado es el uso de diuréticos para los síntomas o signos de congestión y en caso de bajo gasto, inotrópicos, vasopresores o en pacientes que sean refractarios ya una asistencia circulatoria mecánica temporal en algunos casos, y en aquellos que sean refractarios al tratamiento diuréticos, la terapia de reemplazo renal, es decir, la diálisis o hemofiltración.
Ya el choque cardiogénico, hay una disfunción cardíaca grave. La presentación usualmente es una presentación rápida, gradual. Vamos a encontrar lo que es la presión diastólica del ventrículo izquierdo y la presión de cuña aumentados. El gasto cardíaco está bajo, la presión sistólica también está baja. Usualmente la presentación clínica es húmeda, fría. El tratamiento de elección es el uso de inotrópicos como levosimendan, dobutamina, milrinone o vasopresores. El más recomendado es la norepinefrina y en algunos casos se requiere de una asistencia circulatoria mecánica temporal o un tratamiento de reemplazo renal, lo que es hemofiltración o hemodiálisis. Y esto. Ven ustedes en este cuadro lo que es la presentación hemodinámica de la falla cardíaca. Esto fue realizado por una cardióloga estadounidense, que es la clasificación de Stevenson. Entonces la clasificamos en 4 cuadrantes hemodinámicos dependiendo de la presencia o ausencia de signos o síntomas de congestión o de signos o síntomas de hipoperfusión. Congestión, usualmente, pues lo más frecuente es edema en miembros inferiores, ascitis, hepatomegalia, ingurgitación yugular, derrame pleural o la presencia de crépitos en estos casos. Hipoperfusión, siempre lo hemos mencionado, lo debemos valorar en 3 órganos, especialmente sistema nervioso central, un paciente con alteración del estado de conciencia, somnoliento, estuporoso, en extremidades frías, un llenado capilar prolongado o sudorosas, y a nivel renal, disminución del volumen urinario, oliguria, y si se pueden realizar laboratorios, pues aumento en la concentración de lactato. Stevenson A es el paciente que no tiene signos de congestión ni tiene signos de hipoperfusión, sería caliente seco. El tratamiento usual en este cuadrante, la optimización de los medicamentos modificadores de falla cardíaca, ya los mencionados. Stevenson B es el paciente que no tiene signos de hipoperfusión, es decir, está caliente, pero sí tiene signos de congestión, tiene edema periférico, es decir, está húmedo. El tratamiento de elección en este caso es el uso de diuréticos asociado a los vasodilatadores. Stevenson C, frío húmedo, es el paciente que se encuentra hipoperfundido, pero tiene signos de congestión. De acuerdo a las cifras tensionales, si está la tensión arterial sistólica por encima de 110 milímetros de mercurio, el tratamiento se realiza con diuréticos o vasodilatadores, pero si está por debajo de estos valores, se debe mirar la posibilidad de iniciar vasopresores o inotrópicos. Y frío seco es el paciente que está hipoperfundido, pero que está seco, que no tiene signos de congestión. Usualmente se debe a una hipovolemia relativa por el uso excesivo de diuréticos, y el tratamiento de elección inicial es un bolo de solución salina, unos 250 centímetros. Si no hay respuesta, pues hay que mirar la necesidad de inicio de vasopresores como la noradrenalina. ¿Cuáles van a ser los objetivos del tratamiento de la falla cardíaca? Hay unos objetivos inmediatos, digamos que son los objetivos en unidad de cuidados intensivos, pues mejorar el estado hemodinámico con el uso de inotrópicos, vasopresores y la perfusión orgánica, restaurar la oxigenación, ya sea con ventilación mecánica invasiva o no invasiva, aliviar los síntomas, limitar lo que es el daño cardíaco renal, prevenir las tromboembolias y minimizar la estancia en unidad de cuidados intensivos. Objetivos intermedios, ya en el hospital. Entonces, en este caso, en la parte hospitalaria, en sala general, es identificar la etiología y las comorbilidades relevantes,
ajustar el tratamiento modificador, ir aumentando las dosis que hemos mencionado, donde se ha demostrado que tiene mayor impacto en disminuir mortalidad y hospitalizaciones por falla cardíaca, y considerar el tratamiento con dispositivos. Y antes del alta, del egreso y a largo plazo, pues usualmente lo que es planificar el ajuste y la monitorización del tratamiento. Cuando tengan dispositivos, considerar la necesidad y el momento de la revisión en estos casos y quién se encargará del seguimiento. Usualmente estos pacientes deben ir a una consulta especializada de falla cardíaca, y el otro objetivo es prevenir las hospitalizaciones, mejorar calidad de vida, mejorando los síntomas y mejorar la supervivencia. ¿Cuál va a ser el algoritmo diagnóstico de falla cardíaca avanzada en este grupo de pacientes? Entonces, de acuerdo a la historia clínica, a los signos o síntomas compatibles de falla cardíaca, al electrocardiograma, a la pulsoximetría, ecocardiograma, pruebas de laboratorio, radiografías y ecocardiograma pulmonar. Y de acuerdo a esto, pues vamos a determinar el péptido natriurético. Aquí el punto de corte sí es completamente diferente, porque son pacientes con falla cardíaca aguda, descompensados. Para el BNP se considera que es elevado cuando los niveles están por encima de 100 picogramos por mililitros, y para el ProBNP cuando están por encima de 300 picogramos por mililitros. Esto nos confirma el diagnóstico de falla cardíaca aguda. Este es el algoritmo que nos sirve para la sospecha de falla cardíaca aguda. Si el cuadro clínico es compatible con un choque cardiogénico o una insuficiencia respiratoria, la recomendación es que reciba el apoyo farmacológico, usualmente con inotrópicos o vasopresores, el apoyo ventilatorio, y en aquellos pacientes que sean refractarios, pues ya mirar el uso de dispositivos, el soporte circulatorio mecánico. Si de lo contrario el paciente no se presenta con una descompensación tan severa de un choque cardiogénico, hay que identificar la etiología. La guía nos presenta un acrónimo sencillo para establecer cuál es la causa. La C, que corresponde a síndrome coronario agudo; la H, que es emergencia hipertensiva; la A, arritmia cardíaca; la M, causas mecánicas; la P, la embolia pulmonar; la I, la infección; y taponamiento cardíaco. Si es alguna de estas causas, pues se deben identificar e instaurar el tratamiento apropiado de acuerdo a la causa identificada. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones en cuanto a monitorización? Estos pacientes deben monitorizar ya sea en reanimación o en unidad de cuidados intensivos, que incluya una monitorización no invasiva de la frecuencia cardíaca, del ritmo, de la frecuencia respiratoria, de la saturación y de la tensión arterial. Se debe mantener un registro diario de líquidos administrados, de líquidos eliminados, del peso diario. Se deben vigilar diariamente la mejoría de los síntomas más relevantes, como la disnea, la presencia de estertores o el edema periférico, y también determinar con cierta frecuencia, por lo menos diariamente, lo que es el BUN, la creatinina y los electrolitos. Y en aquellos pacientes que se presenten con inestabilidad hemodinámica, hipotensión, a pesar del tratamiento óptimo, se debe considerar la colocación de una vía intraarterial. Usualmente se hace a nivel de la arteria radial en estos casos, y ya con un menos nivel de evidencia en aquellos pacientes hipotensos con hipoperfusión, se puede considerar la colocación del catéter de Swan-Ganz o el catéter de la arteria pulmonar.
En cuanto al soporte ventilatorio, todos aquellos pacientes que tengan una saturación por debajo del 90% o una presión arterial de oxígeno por debajo del 60%, se debe corregir la hipoxemia, ¿cierto? En aquellos pacientes que persistan con cuadro de dificultad respiratoria, hipoxemia, a pesar de la administración de oxígeno, pues se debe considerar la ventilación no invasiva y se debe inclusive primar por encima de la ventilación mecánica invasiva en este caso. Diuréticos, ya hemos mencionado, se convierte en el tratamiento pilar, los diuréticos de asa, la furosemida, en caso de presencia de signos o síntomas de congestión y también en aquellos pacientes que sean refractarios al uso de los diuréticos de asa, se puede combinar con una tiazida. En este caso, las dosis utilizadas de tiazida son un poco más altas, entre 50 a 100 miligramos por día. Vasodilatadores se puede considerar en aquellos pacientes con falla cardíaca siempre y cuando estén estables hemodinámicamente con presiones arteriales sistólicas mayores a 110 milímetros de mercurio que han demostrado mejorar los síntomas y reducir la congestión. Los más utilizados, la nitroglicerina o el nitroprusiato. Inotrópicos en aquellos pacientes con presión arterial sistólica menor de 90 con evidencia de signos de hipoperfusión que no responden al tratamiento estándar con el objetivo de mejorar lo que es la perfusión periférica y mantener la función orgánica. También digamos que de forma rutinaria uno no debe utilizar inotrópicos y vasopresores en aquellos pacientes que cursen con un cuadro de choque cardiogénico. El vasopresor recomendado de primera línea es la norepinefrina. Entonces, digamos que de acuerdo a la presentación clínica, si el paciente está con signos de congestión o sobrecarga y presencia o no de hipoperfusión. Si no está con hipoperfusión, el tratamiento de primera línea es los diuréticos de asa para aliviar. Si alivia los síntomas, en este caso, pues se debe optimizar el tratamiento farmacológico crónico. Si el paciente persiste con síntomas de congestión, pues aumentar las dosis de diuréticos y como alternativas hemos mencionado, si es refractario, la combinación con otro tipo de diuréticos, preferiblemente la hidroclorotiazida, si hay resistencia a los diuréticos o hay presencia de una insuficiencia renal en una fase terminal, se debe considerar la terapia de reemplazo renal y definitivamente en aquellos pacientes que sean refractarios, considerar ya lo que es el cuidado paliativo. Si el paciente tiene signos de hipoperfusión, entonces diuréticos de asa combinados ya con el uso de un inotrópico, especialmente dobutamina, levocimendano, milrinone. Si hay mejoría de la sintomatología, pues optimizar todo el tratamiento modificador. De lo contrario, si persiste con signos de hipoperfusión o congestión, considerar el uso de vasopresores, especialmente la norepinefrina. Si persiste con hipoperfusión, ya se deben utilizar apoyo circulatorio mecánico. En este caso, digamos que los dispositivos más utilizados, lo ven ustedes en esta imagen, son dispositivos de asistencia del ventrículo izquierdo. En caso de falla del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, funcionan como una bomba, un corazón artificial, mejorando lo que es la perfusión distal. Esta terapia es una terapia que se puede utilizar temporalmente hasta que el paciente mejore la sintomatología. Si no mejora la sintomatología, se puede utilizar permanentemente o mientras el paciente sea candidato para un trasplante cardíaco. El tratamiento del edema pulmonar, digamos que el pilar es la oxigenación con asistencia ventilatoria, inicialmente no invasiva preferiblemente, pero si no responden a la ventilación
ventilatoria no invasiva, pues hay que intubarlo y requieren asistencia invasiva. De acuerdo a la tensión arterial, entonces, si está por encima de 110 milímetros de mercurio, uso de diuréticos, de asa, furosemida, en estos casos, o vasodilatadores, y considerar lo que es la terapia de reemplazo renal o la asistencia circulatoria mecánica. En la imagen ustedes ven otro tipo de asistencia circulatoria mecánica, que es la membrana extracorpórea de oxígeno, lo que es el ECMO. Usualmente se coloca una vena arterial y una vena venosa, y funciona como un pulmón artificial, mejorando de forma significativa la oxigenación. Si no tienen signos de hipoperfusión, el uso de diuréticos de asa en este grupo de pacientes. El otro cuadro, hemos mencionado lo que es la falla cardíaca derecha. Si el paciente está cursando con un síndrome coronario agudo, una embolia pulmonar, pues ya el tratamiento específico de acuerdo a esta condición, embolia pulmonar, si cumple con criterios de reperfusión en el paciente con inestabilidad, pues el inicio de la trombólisis, o en pacientes con síndrome coronario agudo que comprometan el ventrículo derecho, pues lo que es la terapia intervencionista con angioplastia primaria. Si no es secundario a esto, pues optimice el estado de fluidos. Si hay una congestión significativa, el uso de diuréticos de asa. Si el paciente está hipoperfundido, de acuerdo a las cifras tensionales, el uso de vasopresores o inotróficos. Y si hay alivio de los síntomas, pues se hace seguimiento. Si no, pues una estrategia, lo hemos mencionado y lo ven ustedes en la imagen, ya es el uso de dispositivos de asistencia del ventrículo derecho, y también en aquellos pacientes que tengan congestión a pesar del tratamiento diurético, pues la terapia de reemplazo renal. Ya el paciente con choque cardiogénico, entonces hay unos criterios para hablar de choque cardiogénicos. Hay unos criterios clínicos y unos criterios hemodinámicos. Los criterios clínicos de choque cardiogénico es cuando la tensión arterial sistólica está por debajo de 90 por más de 30 minutos, la diastólica está por debajo de 60 por más de 30 minutos, o requerimientos de vasopresores, es decir, noradrenalina, para mantener una tensión arterial sistólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, o una tensión arterial media mayor de 60 milímetros de mercurio, y evidencia de hipoperfusión. Ya lo hemos mencionado: deterioro del estado clínico, extremidades frías, un llenado capilar prolongado o libedos reticulares, gasto urinario menor de 30 mililitros por hora o un lactato mayor de 2. Y los criterios hemodinámicos, entonces tensión arterial sistólica menor de 90, o una tensión arterial media menor de 60, un índice cardíaco menor de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal, la presión de la arteria pulmonar mayor de 15 milímetros de mercurio, o otras alteraciones hemodinámicas. Si el choque cardiogénico es secundario a un síndrome coronario agudo o a una complicación mecánica, inmediatamente se debe trasladar a hemodinamia para intervención coronaria percutánea. Y si es una complicación mecánica, por ejemplo, ruptura de la pared libre, el ventrículo derecho, de un músculo papilar, pues intervención quirúrgica. Si no es secundario a ninguna de estas dos condiciones, identificar y tratar otras causas específicas. Entonces, la intervención debe ser considerar la administración de oxígeno o asistencia ventilatoria no invasiva o invasiva, el uso de inotrópicos o vasopresores, y considerar la asistencia circulatoria mecánica. Lo ven ustedes en la imagen, ese es un dispositivo de asistencia del ventrículo derecho en estos casos.
Si mejora la perfusión y la función orgánica, pues se puede hacer un retiro gradual de inotrópicos vasopresores y también de la asistencia circulatoria mecánica. De lo contrario, se debe continuar con la asistencia circulatoria mecánica mientras ese paciente es trasplantado o terapia de reemplazo renal. Estos son los vasopresores y los inotrópicos utilizados. Dentro de los inotrópicos, los dos más utilizados es la dobutamina y el levosimendan, y dentro de los vasopresores el más utilizado es la norepinefrina en estos casos. ¿Cómo va a ser el tratamiento y la titulación de los diuréticos en insuficiencia cardíaca aguda? Entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer es si el paciente recibe tratamiento oral con diuréticos de asa, con furosemida. Si recibe, entonces la dosis inicial va a ser la equivalente, ¿sí?, a la que venía tomando o duplicando esa misma dosis. Si viene tomando una tableta de 40 miligramos de furosemida, entonces la dosis endovenosa va a estar entre 40 a 80 miligramos. Si no la venía tomando, la recomendación es que se utilice un bolo inicial entre 20 a 40 miligramos y posteriormente debemos revalorar nuestro paciente con niveles de sodio en orina. Si está entre 50 a 70 miliequivalente litro a las 2 horas, o si el gasto urinario es mayor de 100 a 150 en estos casos, repita una segunda dosis similar cada 12 horas, o de lo contrario, si no se ha alcanzado con cualquiera de estos dos objetivos, duplique la dosis inicial hasta alcanzar la dosis máxima, que en promedio en 24 horas es de 240 miligramos en estos casos. Repito la dosis, hago las mismas valoraciones en cuanto al sodio en orina y la diuresis. En este caso, si el paciente cumple con cualquiera de los dos objetivos, pues vamos a mantener hasta que el paciente presente una descongestión, no presente más síntomas de congestión, hacer un control de creatinina y electrolitos que hemos mencionado anteriormente. Si realmente no cumplimos con estos objetivos, se debe considerar lo que es la terapia combinada con hidroclorotiazida. Hay otro concepto muy importante que es la falla cardíaca avanzada. Entonces, digamos que se deben considerar en aquellos pacientes que persistan con cualquiera de los criterios que voy a mencionar, pese a un tratamiento médico óptimo. Entonces, debe cumplir con estos criterios: síntomas graves y persistentes de falla cardíaca. Eso quiere decir una clase funcional 3 o 4, que presente algunos de estos criterios: una fracción de eyección menos del 30%, insuficiencia solo del ventrículo derecho, alteraciones valvulares graves no operables, alteraciones congénitas no operables, concentraciones de BNP o proBNP elevadas. El otro son aquellos pacientes que han presentado signos o síntomas de congestión sistémica que requieren altas dosis de diuréticos o episodios de bajo gasto. O otro es un deterioro grave en la capacidad del ejercicio en estos casos. Hay una clasificación, unos puntajes de acuerdo al uso de dispositivos de soporte circulatorio, se llaman Intermax. Realmente aquí la importancia es que Intermax 1, Intermax 2 corresponden a aquellos pacientes con choque cardiogénicos. Ya Intermax 3, 4 son aquellos pacientes que requieren soporte inotrópico permanente para mejorar los síntomas sistémicos, y el Intermax 4 son aquellos pacientes que en algún momento pues han requerido soporte inotrópico vasopresor o soporte circulatorio automático o mecánico. ¿Cuáles van a ser los criterios para el alta en estos pacientes? Entonces, el paciente que ya esté hemodinámicamente estable, sin signos de congestión,
¿cierto? Con medicación modificadora de la enfermedad, que la función renal esté estable por lo menos 24 horas antes de la hospitalización y que el paciente pues haya recibido toda la información y asesoría necesaria sobre el autocuidado. Entonces, antes del alta se recomienda evaluar exhaustivamente y haber descartado que tenga signos de congestión, ¿sí? Que se recomiende la administración de los medicamentos modificadores, un control 1 a 2 semanas después, y se debe considerar lo que habíamos mencionado, la colocación endovenosa de carboximaltosa férrica en aquellos pacientes que tengan unos niveles de ferritina sérica menor a 100 miligramos por mililitro o que estén entre 100 a 299 miligramos por mililitros, pero con una saturación de transferrina menor del 20%. Esto demostró mejorar los síntomas y reducir la hospitalización en este grupo de pacientes. Se recomienda que estos pacientes se vinculen a un programa de falla cardíaca, educación en autogestión, en autocuidado, que es muy importante, inmunización contra la gripa y la influenza, actividad física y también un programa de rehabilitación cardíaca basada en ejercicios, usualmente supervisada por lo que es terapia física del cardiólogo. ¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones para trasplante cardíaco? Digamos que se debe considerar en aquellos pacientes con falla cardíaca avanzada, ya conocen cuál es la definición, y que no tengan otra opción terapéutica, excepto pues las colocaciones de esos dispositivos de asistencia del ventrículo izquierdo como puente al trasplante. Contraindicaciones: las infecciones activas, una enfermedad arterial periférica o cerebrovascular grave, hipertensión pulmonar irreversible al tratamiento farmacológico, malignidad de mal pronóstico, una enfermedad renal grave con una tasa de filtración glomerular por debajo de 30, enfermedad sistémica multiorgánica, una enfermedad hepática avanzada, otras comorbilidades de mal pronóstico, un índice de masa corporal mayor a 35 antes del trasplante, abuso actual de alcohol o drogas y apoyo social insuficiente. Para el 2022, aproximadamente, habían entre 80 a 100 personas esperando un trasplante de corazón. Y para esta fecha, la Fundación Cardiovascular de Colombia ha realizado en su programa de falla cardíaca y trasplante aproximadamente 240 trasplantes. Vamos a retomar la clase, la segunda parte, a las 8:30. Pueden descansar ese tiempo. Listo, Doc, muchas gracias.